Muy bien. Continuamos con esta vista posterior y lo primero que debemos de destacar, recuerden, es el lado. Aquí los lados cambian porque ahora este es derecho y este es izquierdo. Recordar las estructuras. Toda esta parte va a ser el bulbo raquídeo, esta porción, el puente, y toda esta porción superior, el mesencéfalo. Bien, entonces, iniciando con el bulbo raquídeo, recuerden que su parte más superior es ensanchada y su parte inferior es estrecha. Justo en esta porción del bulbo raquídeo tenemos los surcos que se continuaban con los de la médula espinal. Ahora bien, en la parte más ensanchada observamos que hay como unas pequeñas protuberancias y justo a estas partes se le denominan tubérculos. Pero esos tubérculos se apellidarán con los tractos que se concentran en estas regiones. Por lo tanto, se van a llamar tubérculos gracil y cuneiforme, porque son los que lo que se concentran aquí en esta zona. Gracil es el tubérculo que está más medial y cuneiforme es el que está más lateralizado. Recuerden eso. Ahora bien, ¿qué se concentra dentro de estos tubérculos? Los núcleos de esos tractos. Sobre todo los núcleos que van a formar lo que es una neurona de segundo orden. Y recuerden que aquí la neurona de segundo orden es la que da el axón que se cruza hacia el lado opuesto. Pues en toda esta zona, en lugar de tener la decusación piramidal, en la parte posterior, yo voy a tener la decusación sensitiva. Decusación sensitiva para los tractos gracil y cuneiforme en los tubérculos correspondientes. Bien, entonces recuerden eso. El más medial, gracil, con su núcleo correspondiente, y el más lateral, cuneiforme. Seguimos con la parte del bulbo, pero sobre todo la relacionada con el puente. Los dos se van a unir, tanto esta parte ensanchada del bulbo como con la parte que pertenece a la protuberancia o al puente, y forma como un rombo, por lo que a esta región se le conoce como fosa romboidea. La fosa romboidea se divide en dos triángulos gracias a estas estrías que ustedes ven acá, que se le llaman estrías medulares. Recuerden eso. Las estrías medulares me dividen la fosa romboidea en dos triángulos. Entonces, este triángulo que vemos acá, por debajo de las estrías medulares, se le va a llamar triángulo vulvar, porque pertenece al bulbo raquídeo. Y a todo el triángulo que está por encima de las estrías medulares, a este triángulo entonces se le va a llamar triángulo protuberancial, porque pertenece al puente o a la protuberancia. Ahora, justo en la línea media de ambos triángulos que pertenecen a la fosa romboidea, tenemos este surco. Y a este surco se le llama surco medio posterior. Ahora, a los laterales del surco medio posterior también tenemos otros surcos. Lo único que estos se van a llamar surcos limitantes. Bien, laterales, surcos limitantes, y el que está en la línea media, como estamos posterior, surco medio posterior. Justo en la terminal del surco medio posterior, aquí debajo, tenemos un punto
que se le conoce como óvex. Justo en toda esa región del óvex, a toda esta partecita entre el óvex, se le conoce a esa parte que acabo de sombrear como área postrema. Bien, el área postrema es esa área que no está cubierta por barrera hematoencefálica de manera estratégica para que cuando se detecten sustancias tóxicas induzca al vómito. Es como un centro para el vómito. Bien, y se encuentra delimitado gracias al óvex. ¿En qué parte lo vamos a encontrar? Claro está, en el triángulo vulvar. El área postrema está en el triángulo vulvar, cerca de lo que es el óvex. Y es el centro del vómito, recuerden. Ahora, ¿qué más hay en el triángulo vulvar? Tenemos trígonos. Estos trígonos que están dentro del surco limitante que estoy sombrando de azul, reciben el nombre según los núcleos de los pares craneales concentrados. Y a esos trígonos se llaman los de arriba trígono del vago y a los de abajo trígono del hipogloso. Porque justo ahí se encuentran los núcleos de estos pares craneales, núcleos del nervio vago y núcleos del hipogloso. Recuerden eso. Bien. Ahora vamos con la parte del triángulo protuberancial. Aquí, por dentro de los surcos limitantes, tengo esta porción que protruye un poco. A toda esta región se le va a denominar colículos, pero colículos faciales. Ustedes seguro se preguntarán, bueno, si es colículos faciales, tiene que ser que dentro de estos colículos estén los núcleos del nervio facial. Bien, pero realmente dentro de los colículos faciales se encuentra el núcleo o los núcleos del nervio abducen. No se les olvide porque prácticamente un pequeño engaño. Miren aquí, un ejemplo en este lado. Tengo los núcleos del abducen que están en esa zona del triángulo protuberancial. El facial, en este caso, alarga su axón rodeando al núcleo del abducen y cuando rodea el axón, entonces forma el famoso colículo facial. ¿Se entendió? Entonces, este colículo es formado por el nervio facial, pero el núcleo que contiene es del abducen. Bien, espero que se haya comprendido. Ahora vamos por fuera de los surcos limitantes en toda esta área, tanto del triángulo protuberancial como del triángulo vulvar. Toda esta zona es sensitiva a diferencia de la anterior que vimos que era motora. Y aquí se le va a denominar área vestibular, porque vamos a tener los núcleos vestibulares que se van a concentrar en estas zonas. Bien, entonces dijimos que en esta zona íbamos a tener a los núcleos vestibulares que se iban a concentrar en esta zona. Por lo tanto, a toda esta área lateral a los surcos limitantes se le conoce como área vestibular. Espero que se haya comprendido esa porción. Para terminar ya con esta fosita romboidea. Si ustedes se fijan, hay una zona lateral a los surcos limitantes que se encuentra como en un tono distinto.
un color gris azulado. A esta área que se encuentra recuerden, ese es el triángulo protuberancial y que está por fuera de los surcos limitantes, que son estos. Justo a esa área se le conoce como locus ceruleus. Dentro del locus ceruleus vamos a tener unas células que forman parte de lo que se le conoce como sustancia ferruginosa. Y estas células contienen melanina. Recuerden eso. Y la melanina es lo que hace que se tiña de este color esta zona. Ahora, ¿cuál es la importancia del locus ceruleus como tal? Que aunque aquí en el locus ceruleus se encuentra la sustancia ferruginosa con células que contienen melanina, aquí se va también a localizar el centro de mayor producción de noradrenalina de todo el cuerpo. Recuerden eso. Locus ceruleus, centro de mayor producción de noradrenalina. Y finalizamos con la parte que restaba del bulbo raquídeo y de la protuberancia. Lo único que este nivel que vemos aquí, toda esta porcioncita que delimita el triángulo protuberancial superiormente, a eso se le conoce como velo medular superior. Ahora vámonos para el mesencéfalo. En toda esta parte del mesencéfalo encontramos 4 protuberancias. Y a esas protuberancias se le conoce a las 4 juntas como tubérculos cuadrigéminos. Los tubérculos cuadrigéminos se dividen en colículos. Entonces vamos a tener los colículos de arriba, que se le van a llamar colículos superiores. Bien. Recuerden eso, colículos superiores, y ya los de abajo se le van a denominar colículos inferiores. Ahora bien, los colículos inferiores concentran funciones auditivas sobre todo, mientras que los colículos superiores concentran funciones visuales. Y es por la conexión que tienen con distintos núcleos del tálamo. Los colículos superiores, que concentran funciones visuales, se conectan con el cuerpo geniculado lateral, mientras que los inferiores, que concentran funciones auditivas, lo hacen con el cuerpo geniculado medial en lugar del lateral. Bien, espero que se haya comprendido esa parte aquí del mesencéfalo. Ahora, si ustedes observan, tenemos un pequeño par craneal emergiendo en esta zona posterior. Justo inferior a los colículos inferiores tenemos el cuarto par craneal, que aunque en su vista anterior lo observamos lateral a los pedúnculos, pero él viene desde la parte de atrás. Bien, este es el cuarto par craneal. Y se encuentra inferior a los colículos inferiores y superior al velo medular superior. Entonces, este es prácticamente lo más importante del tronco encefálico. Pero ahora bien, miren, en esta vista ustedes observan al cerebelo. El cerebelo está conectado también del tronco encefálico. Y hay una forma en la que se conecta, así como el cerebro se conectó del tronco por los pedúnculos cerebrales, ahora el cerebelo se conecta del tronco encefálico por estos pedúnculos que van a ser cerebelosos. Aquí yo voy a tener un pedúnculo superior, un pedúnculo medio y un pedúnculo inferior. El superior conecta el mesencéfalo con el cerebelo
el medio a la protuberancia con el cerebelo, y el inferior viene desde el bulbo raquídeo para también conectarlo con el cerebelo. Y así el cerebelo está fuertemente unido al tronco encefálico. Es todo por parte del tronco encefálico. Más adelante vamos a hablar de los pares craneales como tal.